Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de lo que es el subsistema vegetal. Nosotros ya vimos el origen de las especies, cómo llegamos hasta aquí. Ahora lo que vamos a ver es cómo encaja este subsistema vegetal dentro de lo que es el agrosistema. Bien, vamos a compartir pantalla. Y ya vamos a arrancar con esta parte 2 del subsistema vegetal. Entonces dijimos que a partir de la relación que había tierra-espacio, nosotros, o sea, el hombre, la acción del hombre más precisamente, genera cambios en estos ecosistemas y los transforma en sistemas antropogénicos o agrosistemas, y que obviamente tienen consecuencias en ese cambio que se da, en esa intervención. Según Seriani, nosotros tenemos, según Seriani, nosotros tenemos, el subsistema vegetal está compuesto, mejor dicho, por diferentes componentes. Algunos que obedecen una clasificación natural, como puede ser el genético, el morfológico, el fisiológico. Después hay un componente ecológico y hay un componente agronómico, que es la clasificación utilitaria, la clasificación que nosotros tenemos. Si ustedes se acuerdan, según Norero, todo se iniciaba en la fitósfera, justamente, que era la célula que arrancaba todo esto, que se encontraba en esa unión entre hidrósfera, litósfera, atmósfera, que formaban la biosfera, y que a través de procesos, como por ejemplo el flujo de energía, el agua del suelo, la evaporación, la respiración, la fotosíntesis, las estructuras que se utilizaban, o sea, en combinación con esas estructuras, como la maquinaria, la semilla, el diseño del cultivo, se ponían en marcha con el objetivo de maximizar la producción de biomasa vegetal. Cuando hablamos de producción de biomasa vegetal, estamos diciendo tanto producción de hojas como producción de frutos o de granos. Ahora bien, entonces, nosotros utilizamos lo que sería la clasificación de Seriani, donde tenemos los componentes con una clasificación natural, un componente ecológico y otro componente de clasificación utilitaria. Son 5 componentes que tiene el subsistema vegetal. Componente genético. Cuando hablamos de componente genético, acá hablamos de especie, de mejoramiento y de diversidad, básicamente. Cuando hablamos de mejoramiento, hablamos de ADN, hablamos de la doble hélice de ADN. Esto ya lo van a ver ustedes en una materia, en una asignatura como genética y mejoramiento, donde para llegar a las plantas actuales, en este caso acá estamos viendo espigas de maíz, que son completamente diferentes a las que nosotros podemos ver hoy en la actualidad, de lo que es un híbrido que se utiliza comercialmente. Entonces, esas espigas de maíz que acabamos de ver, que son muy distintas a las de ahora, sufrieron el proceso de domesticación. ¿Y ese proceso de domesticación qué es? Se seleccionan las plantas, esas plantas se establecen cerca del hombre, se seleccionan las características deseables de esa planta y se hace el manejo de la planta, o sea, se hace la siembra y la cosecha de las mismas. Ahora bien, esa domesticación trae como consecuencias gigantismo en los órganos de interés, o sea, lo que al hombre le interesa consumir es más grande, o uniformidad también, o no, y uniformidad en la germinación. ¿Qué significa esto? Que cuando el hombre siembra, todas las plantas tienen que nacer en el mismo momento. ¿Para qué? Para que después todas florezcan en el mismo momento y maduren todas juntas. Otra de las cosas que sucede con el resultado de esta domesticación es la reducción de la capacidad para dispersarse de la semilla. O sea, lo que el hombre quiere es que haya una dispersión muy baja de la semilla que va a cosechar. Entonces, en las plantas donde naturalmente la forma de sobrevivir era que las semillas se dispersaran rápidamente, el hombre acá lo que hace es tratar de reducirla. Sí, esto trae como consecuencia
mejoramiento, una pérdida en la habilidad para competir. Hoy las plantas cultivadas compiten muy mal con las malezas. Otro de los resultados de la domesticación es que se suprimieron los mecanismos protectores, como por ejemplo la espina o las sustancias amargas. ¿Por qué? Y porque si yo quiero consumir una planta, consumir el fruto de una planta que tiene espina, me dificulta enormemente la cosecha cuando era manual. Por lo tanto, el hombre lo que hizo fue suprimir en ese proceso de domesticación esas espinas. Otra de las cosas que también sufre este proceso de domesticación es se reduce la fertilidad en aquellas especies de reproducción asexual. ¿Qué es la reproducción? Bueno, la reproducción hay dos tipos, sexual y asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, es la unión de un gameto masculino con uno femenino. Cuando hablamos de reproducción asexual, es la parte de una planta que yo la multiplico, como puede ser un gajo, un esqueje, puede ser un tubérculo, como es la papa, puede ser un rizoma, como son gran parte de de algunas de las malezas, etcétera, etcétera. Entonces, como se pueden reproducir de esa manera, no importa si la planta va a producir semillas o no. Piensen ustedes que, aunque ustedes, por ejemplo, de la papa consuman el tubérculo, de la zanahoria consuman la raíz, en algún momento esa planta tiene que dar semillas. ¿Por qué? Porque si no, no la puedo multiplicar. Pero hay otras plantas donde las puedo multiplicar utilizando estas mismas fuentes de reproducción asexual. O sea, una papa yo la corto en 2 o 3 pedazos y hago lo que se llama papa semilla, y eso es lo que voy a sembrar para el próximo año. Y otra de las cosas que trajo consigo la domesticación es los cambios de hábitos hacia ciclos anuales. O sea, lo que se trató de hacer es que todas las especies tengan su ciclo anual. Básicamente, ¿por qué? Porque así el hombre todos los años cosecha lo que necesita, que es el fruto, y no tiene que esperar en aquellas especies que no eran anuales, no tiene que esperar al segundo año o más tarde todavía para poder hacerse de esos frutos que le interesan. Entonces ahí vemos algunos de los órganos supresores en este caso, que para defenderse de los predadores, que el hombre le fue sacando a las plantas. Ahí tenemos un trigo, donde se ven claramente las diferencias de tamaño entre las espigas. El trigo domesticado tiene espigas más grandes. Ese es un maíz antiguo, donde ustedes ven un maíz que tenía 16 a 20 granos. Hoy tenemos un maíz actual donde normalmente cada una de estas espigas está entre 400 y 600 granos. Pero si yo le podía dar toda la fertilidad de suelo y podía manejar el agua, puedo llegar a tener hasta 1000 granos por cada espiga. Y estamos hablando que sus antepasados tenían entre 16 y 20 granos. Otra de las características es que, si ustedes notan ahí, ese maíz está todo a la misma altura. Esta es una combinación del mejoramiento genético y de la mecanización, que hizo que todos los frutos estén a la misma altura para poder cosecharlos en el mismo momento. Ahora, para llegar, cuando hablamos de diversidad, para llegar a ese híbrido, se pasó por todo esto y se utilizó germoplasma, o sea, se utilizó genética de todos estos maíces. Y esto es lo que se llama diversidad. Ahora, esto sucedió, la domesticación, sucedió en varias partes del mundo. Ya vimos los orígenes de las plantas, entonces esto se los dejo para que ustedes lo vean en su casa, de cómo fue la domesticación y de básicamente qué pasó en América, qué plantas se domesticaron y de dónde provenían. Esto para que ustedes lo vean en sus casas. Ahí ustedes están viendo un ensayo de maíz en la universidad y están viendo que está medio torcido, sembrado, pero no importa. Lo que yo quiero que ustedes observen es que esto es un cultivo donde lo único que a mí me interesa es tener una sola especie. Esa es una gran diferencia entre las especies cultivadas, o cuando yo realizo un cultivo,
y lo que se nota en la naturaleza. Y si apareciera alguna maleza, rápidamente la iré a controlar. Obviamente esto evolucionó, el hombre siembra con este tipo de maquinarias, aunque arrancó con esto, los primeros tractores, las primeras herramientas. Hoy tenemos grandes maquinarias no tan nuevas en Argentina en general. El parque de maquinaria en Argentina, después lo van a ver en la parte de mecanización, es viejo, en el sentido que tiene casi 20 años de promedio de antigüedad, diferentes cosechadoras con mucha tecnología de trigo. Y ahí ven el cultivo de soja, un cultivo de soja que está llegando al final del ciclo, todo igual, todo a la misma altura. Lo mismo sucede con el cultivo de maíz, ahí lo están viendo, una sola especie. Lo mismo con el cultivo de girasol. Bien, entonces, lo que nosotros podemos decir que en el componente genético está incluido todo lo que es la domesticación y los procesos de mejoramiento. Dijimos que había también un componente morfológico. Y acá está la clasificación, en principio, de los 5 reinos. Ahora son 6 reinos, un nuevo reino. Y una de las cosas que uno tiene que ver son los niveles de organización. O sea, hay vegetales inferiores y vegetales superiores. Y dentro de los vegetales superiores son aquellos que tienen subestructuras, células, tejidos. Esos tejidos forman órganos, o sea, las células forman tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman individuos. Y ahí tenemos vegetales superiores y vegetales inferiores. Ahí tenemos el sistema de los 5 reinos, donde nosotros podemos observar que la diferenciación básicamente se da por la forma de movilidad, monera, protista, hongos, plantas y animales, donde los más desarrollados del todo son los animales, donde las células se organizan en tejidos, esta asociación de tejidos da lugar a los órganos y estos sobre forman sistemas. Donde en las plantas solamente tenemos asociación de tejidos que dan lugar a los órganos, donde la mayoría, la nutrición de las plantas es fotosintético por absorción, en el caso de los animales la mayoría por ingestión, pero la gran diferencia es que los animales son móviles, las plantas no, tienen fibras contráctiles, y básicamente la organización celular. Acá ustedes tienen, para que vean un video, la nueva clasificación de los seres vivos, o sea que hay más de 5 de las que nosotros le dijimos, y para que vean cómo un ser vivo lo podemos también mirar como si fuera un sistema. ¿Por qué? Porque intercambia materia y energía con el ambiente. Si ustedes se acuerdan cuando vimos en las primeras clases lo que era el sistema, y una de las características de los sistemas que intercambiaban materia y energía con el ambiente, bueno, esto es para que ustedes vean cómo es ese intercambio de materia y energía y cómo un ser vivo es un sistema que está en continua relación con el medio. Bien, con esto terminamos esta parte 2 y ya vamos a iniciar, dejamos de compartir la pantalla y vamos a iniciar en un ratito la parte 3.